así que voy a ir a presentar pantalla, una ventana. Ahí. ¿Ya les apareció la pantalla? Escríbanme por el grupo de coso. Sí, ok. Yo ahora voy a entrar desde mi celular. Así voy viendo el chat. Por si me quieren preguntar algo por ahí. Ok. Ahí está, esta cosa no me hace retroalimentación. Bien, empecemos con la clase de hoy. Ahí está. Desde el principio. Bien. Yo ayer ya había dado extremos absolutos y relativos, pero hoy lo voy a retomar porque me pareció que lo expliqué muy feo, no es una explicación muy correcta, entonces lo voy a volver a hacer. Discúlpenme los que me tuvieron que aguantar ayer. Los extremos absolutos son los puntos máximos en los que una función, ¿sí?, llega a tal altura, a una determinada altura. Es decir, tenemos dos extremos absolutos, un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Ahí está. El máximo absoluto es el mayor valor que toma f en su dominio. Es decir, yo tengo un valor x del dominio en el que lo meto en la función, hago f calculado en ese valor y me da un valor máximo. ¿Qué es ese valor máximo? Ese valor máximo quiere decir que toda mi función, toda la gráfica de mi función va a estar por debajo de ese valor. Es como si yo le dijera a menos x cuadrado. Bueno, el valor máximo que tiene es 0 menos x cuadrado. ¿Sí? Porque toda la gráfica de la función, excepto el 0, que es el punto máximo, está por debajo de ese punto. Las dos ramas están por abajo de ese punto. Bueno, eso es un máximo absoluto. Y un mínimo absoluto es lo mismo, pero en este caso toda la función va a estar por sobre ese valor. ¿Sí? Hay un valor perteneciente al dominio de la función que cuando yo lo calculo en f de x, ¿sí?, me va a dar un mínimo absoluto y va a ser mayor. Va a ser, toda la gráfica va a estar por sobre ese valor. Ese valor es el valor más chico para que ustedes lo vean de alguna forma, como las montañitas. Ahora hay un gráfico que está bien explicado, pero como las montañitas. Yo voy subiendo una montaña, ¿no? Tengo una pendiente, voy subiendo la montaña, llego al punto más alto y vuelvo a bajar. ¿Sí? Cuando en la montaña, por ambos lados tiene un valle. Entonces, entre ambos valles, a la altura del nivel del mar, tienen una determinada altura, ¿no? Pero cuando yo llego a la cima de la montaña, tengo otra altura y es mucho mayor que la de los dos valles, ¿sí? Entonces, el máximo o el mínimo absoluto quiere decir que es un valor que tomó la función f de su dominio y que por izquierda y por derecha, en el caso del máximo, el máximo es el punto más alto, ¿sí? Porque si tomo un valor para la izquierda del valor x, me va a quedar un poquitito más abajo, entonces va a ser menor. Si lo tomo por derecha, me va a quedar también un poquitito más abajo, entonces va a ser menor.
¿Está? Lo mismo en el caso de los mínimos. Bien. Por otro lado, podemos encontrar, además de los máximos absolutos, de los extremos absolutos, los extremos relativos, que son los máximos relativos y los mínimos relativos. Son exactamente lo mismo, nada más que no llegan a tener las mismas imágenes que los extremos absolutos. Es decir, los máximos relativos son más pequeños que los máximos absolutos. Puede haber mucha cantidad de máximos relativos, pero solamente va a haber un máximo absoluto. Y los mínimos relativos son más grandes que el mínimo absoluto. ¿Está? Y pasa exactamente lo mismo. Va a haber cierta cantidad, ¿sí?, de mínimos relativos y un solo mínimo absoluto. Ahora yo les voy a mostrar esta gráfica. En esta gráfica podemos ver que tengo un valor C que calculado en F me va a dar un máximo. Fíjense que este punto está por sobre toda la gráfica, ¿sí? Entonces tengo un punto máximo. ¿Bien? Este punto tiene una imagen superior al punto que está acá, 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 al que está acá, al que está acá, ¿sí? Y el mínimo absoluto, hay un valor en una función que es d, que cuando yo lo calculo, me queda que es la menor, es muy chiquitito, y tiene menor imagen que este punto, que este punto, que este punto, que este de acá, que este de acá, que este de acá, que este, ¿sí? Entonces me quiere decir que toda mi gráfica está por sobre. Fíjense que toda la gráfica está contenida entre estas líneas de punto y esta línea de punto. Si tuviera un poquito más corridita y prolija estaría. ¿Sí? Los máximos y mínimos relativos, fíjense, este es un máximo relativo. ¿Por qué? Porque este punto de acá tiene mayor imagen que este y que este. ¿Sí? ¿Está? Bueno, pero a la vez tiene menor imagen que este punto. Entonces, sí es un máximo, porque los máximos cumplen que cuando yo me acerco a cierto valor, por izquierda y por derecha, yo voy aumentando mis imágenes hasta cierto punto en el que ya no aumento mis imágenes. Y si yo voy, como yo leo de izquierda a derecha, fíjense, yo leo esta función de izquierda a derecha con los ojos, yo empiezo de acá, voy haciendo así y vuelvo a bajar. Crece, 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 punto, decrece, decrece, decrece. ¿Está? En el caso del mínimo relativo es exactamente lo mismo. El mínimo relativo tiene mayor imagen que el mínimo absoluto, pero sigue siendo pequeño. Porque fíjense, este punto tiene menor imagen que este, pero tiene mayor imagen que este. ¿Está? Y es el punto donde yo vengo decreciendo, decrezco, 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 y empiezo a crecer, crecer, crecer. ¿Está? Bien. En todos esos puntos, fíjense que está cambiando el crecimiento de la función. Crece, decrece, vuelve a crecer, vuelve a decrecer, vuelve a crecer. Bueno, todos esos puntos máximos, mínimos, absolutos y relativos son los puntos en los que la derivada va a valer 0. Esos puntos donde la derivada vale 0, quiere decir que la tangente en ese punto va a ser horizontal. Fíjense. Me va a quedar todo así. Todas tangentes horizontales en los extremos absolutos y extremos relativos. Esto más que nada se verifica si yo
elijo esta función y la voy cortando, la analizo, ¿sí? Por determinados tramos de dominio, yo la corto de acá hasta acá, analizo todo esto. De acá hasta acá, analizo esto. De acá hasta acá, analizo esto. Y de acá a acá, analizo esto. A través de un teorema. Ese teorema se llama teorema de Rolle. Lo vamos a ver un poquito más adelante, falta una diapo más. Ok. Yo tengo esta gráfica y es lo que le decía recién. Este punto es menor a este y a este. Todos estos puntos son mayores que este y todos estos puntos son mayores que este. Entonces, mínimo absoluto. Lo mismo, pero este es mayor que todos estos puntos. Es mayor que este, es mayor que este, y es mayor que todos los que componen las dos ramas de la parábola. Máximo absoluto. Luego tenemos esta función, ¿sí? Esta función es muy parecida a una que me dieron en un final, viendo la gráfica. Si nos hicieron hacer esto. Gráficamente, ¿eh? No calculamos ningún punto ni nada. Pocas cosas. Ya vamos a aprender a hacerlo. Yo tengo este punto y este. Si analizo el crecimiento, fíjense, decrece, crece, decrece y crece. Me está diciendo, si decrece y crece, son mínimos. Ahora tengo dos mínimos. Uno debe ser absoluto y otro debe ser relativo. Bueno, absoluto y relativo. Bien. Teorema de Rolle. Esperen un segundo. Hasta acá, ¿alguna pregunta, algo? Si no hay nada, continúo. Ok. Supongo que puedo continuar. Teorema de Rolle. Por hipótesis dice que una función es continua en un intervalo cerrado AB, que la función debe ser derivable en el intervalo abierto AB, es decir, que no está incluyendo los extremos, ¿sí? Y por tercera condición de la hipótesis, f calculada en el primer punto, el primer tramo, tiene que ser igual a f calculada en el otro extremo, ¿sí? Es decir, las imágenes de los extremos tienen que ser iguales. ¿Está? Entonces se desata una tesis, que existe un C perteneciente al intervalo AB abierto, tal que f' en C es igual a 0. Eso es lo que yo le decía de las tangentes en los extremos. Fíjense, yo tengo esta función, ¿sí? Con esta ley, y voy a ver si se cumple o no el teorema de Rolle en esta función. Entonces voy haciendo hipótesis. F es continua en el intervalo de 2 a 6. Esto de acá abajo hagan de cuenta que no existe. Porque no puedo hacer esta función muy correcta en el time. Entonces, f es continua en intervalo cerrado de 2 a 6. Bien, no tiene ningún salto, ninguna discontinuidad, nada, sí, es continua, perfecto. F es derivable en el intervalo abierto de 2 a 6. Entonces, tengo acá la derivada, ¿está? Porque si es derivable, si es derivabilidad implica continuidad, entonces al ser derivable también la función es continua. Bien. Hallé la función. Por último, me fijo que f en un extremo sea igual a f en otro extremo, es decir, que los extremos tengan las mismas imágenes. Fíjense que ambos tienen las mismas imágenes. Entonces, voy a hacer la tesis. Existe un C perteneciente al intervalo abierto de 2 a 6, tal que f' de x es igual a 0. Lo verificamos a eso que estamos diciendo, porque hay que dar una respuesta.
hay un valor C de acá hasta acá, perteneciente al dominio, que hace que la derivada calculada en ese valor me dé 0. Puedo hacer una tabla de valores si quiero y lo voy calculando. Pero como yo sé leer las leyes de las funciones, estoy trabajando con una cuadrática, sé que la cuadrática tiene un extremo en el que crece, decrece o decrece y crece. Ese extremo ahí se llama vértice y el vértice está compuesto por un XB. Como sé toda esa información, ¿sí? Entonces yo digo, ay, claro, es el XB donde cambia el crecimiento de una función cuadrática. Entonces yo digo, listo, me agarro, busco el XB de esta función, el XB es 4, entonces verifico que esté todo correcto. Entonces, la derivada de esta función, f' en 4, lo calculo, me queda menos 2 por 4, menos 8, más 8, 0. Por lo tanto, ¿se cumple? Sí, se cumple. Por lo tanto, la recta tangente horizontal es en F4, que es igual a 4. Me queda así, una tangente que cruza ahí arriba. A ver, ok. Vamos a el teorema de Lagrange. ¿Sí? El teorema de Lagrange o teorema de valor medio del cálculo diferencial nos dice que tiene una hipótesis, su hipótesis cuenta que f es continua en intervalo cerrado AB y f es derivable en intervalo abierto AB. Y su tesis nos indica que existe un C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que f' de C es igual a f, ¿sí? Es igual a f calculada en B, el extremo final, menos f calculada en A, el extremo inicial, sobre B menos A. ¿Está? ¿Qué nos está diciendo acá? Bueno, en términos geométricos nos dice que la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante, es decir, MT es igual a MS. ¿Está? Gráficamente, obviamente les voy a mostrar un ejemplo, así lo pueden ver. Tenemos esta ley, ¿sí? Vamos con sus hipótesis. F es continua en el intervalo cerrado de 2 a 5. Es de acá hasta acá. De 2 a 5. Esto de acá ignórenlo porque no lo puedo borrar. Repito. F es derivable en el 2, 5. Hago la derivada. La derivada, como es la misma función que en el ejemplo anterior, ya sé cuál es la función de la derivada, ¿sí? Es menos 2x más 8. Bien. Entonces vamos a verificar la tesis. La tesis me dice que existe un C perteneciente al intervalo abierto entre 2 y 5, tal que f' en C es igual a f en B menos fa sobre B menos A. Bueno, tengo que calcular esto, pues no lo puedo presentar así. Bien, entonces voy reemplazando por los extremos. F en 5 menos f en 2 sobre 5 menos 2 es igual a f' en C. Como f' en C viene de calcular, yo reemplazo en la función derivada, ¿sí? En la derivada primera, yo reemplazo su x por el c, como reemplazo con cualquier número cuando quiero hallar, por ejemplo, qué imagen tiene en ese punto. ¿Está? Bueno, entonces me queda, llego a esta expresión, llego a menos 2c más 8. ¿Sí? Y de este lado voy resolviendo. Calculo cuánto vale acá, calculo cuánto vale acá, escribo los resultados, resuelvo. Bien, ¿a qué llegué acá? Me queda 3 sobre 5 menos 2.
3 sobre 5 menos 2, 5 menos 2 me queda 3, 3 dividido 3, 1. Bien, acá lo doy vuelta para que me quede más cómodo, ¿sí? Me queda menos 2c más 8 es igual a 1. Despejo pasando el 8, me queda menos 8 más 1 menos 7. Despejo c, paso el 2 dividiendo, negativo con negativo positivo. 7 dividido 2, 3,5. Bien, c es igual a 3,5. Genial. Ahora, ¿para qué mierda me sirve todo lo que hice? Si todavía no calculé ni la tangente ni la recta secante. Bueno, teóricamente nos debería de quedar así. Vamos a un gráfico y vamos a hallar las leyes, por lo menos. Bueno, la recta secante, como son rectas propiamente, tienen su ley se compone de la ley general de las funciones lineales. ¿Sí? Entonces yo tengo esta ley, que se las enseñé a principio de año. Su m lo puedo hallar por delta i sobre delta x. De hecho, si vengo acá, tengo, yo elegí este punto, ¿sí? De los extremos, yo elegí este punto. Bueno, de acá a acá, ¿cuánto hay? Y tengo un delta i de 3 lugares, y de acá tengo un delta x de 2 lugares. Digo 3 lugares. Entonces, 3 dividido 3, 1. Se me hace conocido, claro. Esto me dice la pendiente de la recta secante, ¿tá? Que es igual a 1. Por lo tanto, m es igual a 1, entonces me queda x solita. Ahora me falta averiguar h. ¿Cómo calculo h? Bueno, para hallar la ley de una función lineal, yo necesitaba un punto de paso. ¿Qué pasa cuando tengo dos puntos de paso en una función lineal? Bueno, yo le tengo que prestar caso al primer punto, ¿sí? En este caso, la función secante, fíjense que pasa por este punto antes de pasar por este punto del gráfico. Entonces yo voy a usar estos valores, ¿sí? Entonces, esto como que yo primero lo hago, todo en la hoja, todo correcto, y después me voy a calcular si verdaderamente puedo hallar sus leyes. Yo le estoy mostrando cómo se calculan las leyes por si alguien quiere saber, nada más. Ok, calculo por el primer punto, reemplazo, este valor viene de x, este valor viene de y, entonces reemplazo en los que va. El 2 va en x, el 0 va en y, entonces me queda 0 es igual a 2 más h, despejo h, me queda h es igual a menos 2. Entonces concluyo que la recta secante tiene como ley y igual a x menos 2. Me falta la tangente. Bueno, la tangente la calculo usando lo que venía usando siempre. La ley de la, ¿sí? De la ecuación de la recta tangente. Ok, entonces me queda y igual a f' calculada en el c, en el valor c que hallé, por x menos x0. X0 vendría a ser c, más la función calculada en c. Como c es 3,5, ya lo reemplacé, voy resolviendo. F' calculada en 3,5 es 1. Y sí, debería y tiene que ser 1. ¿Por qué? Por esto de acá. Yo les dije que tienen la misma pendiente. Entonces van a tener la misma pendiente, siempre van a ser paralelas.
Dos rectas teniendo la misma pendiente siempre van a ser paralelas. No importa el h que los acompaña, porque el h solamente me modifica a la altura en la que yo los voy a poner. ¿Está? Ok. Voy, bueno, hago distributiva de 1, que es lo mismo que hacer nada, copiarlo sin el paréntesis. Tengo restando, tengo sumando, analizo qué resultado me da acá, me queda 0 más 0,25. 0,25 si lo quiero lo puedo traducir en una fracción, me queda mejor, ok. Acá no me queda menos, me queda más. Me equivoqué yo. Bien, y ahí terminé de hallar la ley de la recta tangente. ¿Alguna duda? ¿Nadie? ¿Nada? ¿Ninguna duda? Ok.